Cuando llegó el reporte, eran cerca de las 10 de la noche. El turno estaba tranquilo, lo habitual en un pueblo pequeño como el nuestro. Nada más que alguna riña menor o el ruido de un animal en las cercanías. Pero esa noche fue diferente. Un hombre, nervioso, llamó a la estación diciendo que había visto luces en la vieja mansión del olvido, allá en las afueras. Según él, también había escuchado gritos y pasos dentro de la casa. Pensé que tal vez eran jóvenes traviesos o alguien sin hogar buscando refugio. De todos modos, decidí ir yo mismo. No era la primera vez que alguien reportaba algo extraño en esa propiedad, pero, por lo general, todo terminaba siendo una falsa alarma. Conduje hasta el lugar en la patrulla, y el camino de tierra parecía más largo de lo habitual. La mansión era un caserón viejo y enorme, con ventanas rotas y maderas podridas que parecían susurrar con el viento. Siempre había algo en ese lugar que ponía los pelos de punta, incluso antes de entrar. Decían que nadie vivía ahí desde hacía décadas, pero las historias sobre la casa nunca faltaban: desapariciones, ruidos inexplicables, objetos movidos. Todos en el pueblo tenían alguna versión de lo que había pasado dentro de esas paredes, pero yo siempre las había descartado como simples leyendas. Al llegar, bajé de la patrulla y me acerqué lentamente. La noche era densa, sin luna, y el aire estaba extraño, como cargado de electricidad. La mansión estaba a oscuras, pero juraría haber visto una sombra moverse en una de las ventanas del segundo piso. Apunté la linterna hacia el lugar, pero no vi nada. Entonces escuché un sonido débil, como si alguien pisara vidrio roto dentro. Me acerqué a la puerta principal, que estaba entreabierta, crujiente como una invitación macabra. Di un respiro profundo y decidí entrar. El interior era aún peor. Olía a humedad, a madera vieja y a algo que no pude identificar, algo metálico y penetrante que parecía quedarse en la garganta. El suelo estaba cubierto de polvo, pero aquí y allá se notaban huellas, como si alguien hubiera caminado descalzo por los pasillos. Seguí avanzando, tratando de ignorar la creciente sensación de que algo no estaba bien. Las paredes estaban cubiertas de moho, pero en algunas zonas había marcas extrañas, dibujos o símbolos que parecían haber sido tallados con prisa. Fue entonces cuando escuché el primer ruido claro, un paso, apenas un crujido, proveniente del pasillo a mi derecha. Llamé en voz alta, anunciándome como policía, pero no obtuve respuesta. Solo el eco de mi propia voz resonando en la casa vacía. Avancé hacia el sonido, apuntando la linterna al frente, pero el pasillo parecía interminable. Intenté no perder la calma, pero algo estaba mal. No recordaba haber visto un pasillo tan largo desde afuera. De pronto, mi linterna parpadeó, y por un instante juraría haber visto algo al final del corredor, una figura oscura, de pie, inmóvil. Pero cuando la luz volvió a estabilizarse, no había nada allí. Tragué saliva y continué avanzando, revisando cada habitación que encontraba a mi paso. Algunas estaban completamente vacías, otras tenían muebles viejos cubiertos de polvo. En una, el espejo de un armario reflejaba mi linterna de forma extraña, como si algo estuviera moviéndose detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nada. Poco después, encontré una escalera que llevaba al segundo piso. Subí, sintiendo que los escalones crujían bajo mi peso como si estuvieran a punto de ceder. La temperatura descendía a cada paso, y el aire se hacía más pesado. En la parte superior, el ambiente era diferente, más opresivo. Había una serie de habitaciones alineadas, todas con puertas cerradas. Probé abrir la primera, y para mi sorpresa, estaba llena de juguetes antiguos, muñecas de porcelana con ojos vacíos, carritos de madera, pelotas desinfladas. Todo parecía estar exactamente en el lugar donde había sido dejado décadas atrás. Algo llamó mi atención. Desde el fondo del pasillo, una risa infantil, suave pero clara, resonó en la mansión. No era posible. No había niños aquí, ni debería haberlos. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano. La risa se detuvo justo cuando llegué al final del pasillo, frente a una puerta que parecía más nueva que las demás. La abrí con cuidado, esperando encontrar algo, pero solo había una habitación vacía. La ventana estaba rota, y el viento hacía que las cortinas se movieran como si intentaran alcanzarme. Decidí volver al primer piso, convencido de que esto era suficiente. Era claro que no había nadie que necesitara ayuda aquí, solo un lugar lleno de ecos del pasado y mi imaginación jugando en mi contra. Pero al intentar regresar por donde había venido,
el pasillo ya no era el mismo. Ahora estaba lleno de puertas que no recordaba y cada una parecía conducir a un lugar diferente. Probé abrir una, luego otra, pero todas llevaban a la misma habitación vacía con la ventana rota. Fue entonces cuando empezó a entrarme el pánico. Estaba atrapado en algo que no entendía, un lugar que parecía cambiar a medida que avanzaba. Intenté mantener la calma, recordándome que debía haber una explicación lógica. Pero los ruidos, los ecos, las risas y las sombras que veía por el rabillo del ojo decían lo contrario. Mientras seguía intentando encontrar la salida, el pánico se convirtió en una constante compañía. Me decía a mí mismo que solo debía mantener la calma, que todo esto era alguna especie de ilusión causada por el cansancio o por el ambiente opresivo de la casa. Pero cada vez que doblaba una esquina o abría una puerta, lo único que encontraba era más de lo mismo: pasillos interminables, habitaciones vacías o llenas de cosas que parecían haber sido dejadas allí para confundirme. Era como si la casa estuviera jugando conmigo, retorciendo su interior a su antojo. En un momento, encontré una sala que me llamó la atención. Estaba iluminada por la luz tenue de una lámpara antigua que no debería estar funcionando, considerando lo deteriorado que estaba todo lo demás. La habitación tenía una mesa larga con sillas alrededor y sobre la mesa había un mantel lleno de manchas oscuras. No quise pensar demasiado en qué podrían ser esas manchas, pero lo más extraño era un cuaderno abierto en el centro de la mesa, como si alguien lo hubiera dejado ahí para que yo lo encontrara. Me acerqué lentamente, apuntando la linterna hacia el cuaderno. Sus páginas estaban llenas de escritos a mano, en una caligrafía irregular y nerviosa, como si quien lo hubiera escrito estuviera desesperado. No entendía la mayor parte de lo que decía, ya que muchas palabras estaban tachadas o escritas encima de otras, pero había frases que se repetían una y otra vez: la casa no te deja ir. No confíes en las puertas. Los pasillos son trampas. Ella está observando. La última frase me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Quién era ella? Miré alrededor de la habitación, buscando cualquier señal de que no estaba solo. Pero, aparte de la lámpara parpadeante, no había movimiento. Decidí guardar el cuaderno en mi chaqueta, pensando que tal vez podría estudiarlo más tarde si lograba salir de allí. Sin embargo, justo cuando di un paso hacia la puerta, las luces de la lámpara se apagaron de golpe y me quedé en completa oscuridad. Escuché algo. Era un sonido bajo, un crujido lento, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre madera vieja. Mi linterna comenzó a parpadear de nuevo, pero esta vez no fue un fallo breve. La luz se encendía y apagaba a intervalos largos, dejando la habitación sumida en tinieblas por varios segundos antes de iluminarla por un instante. En uno de esos parpadeos, vi algo que me dejó congelado. Había una figura de pie al otro lado de la mesa, alta y delgada, envuelta en una sombra imposible de distinguir. Antes de que pudiera reaccionar, la linterna volvió a apagarse por completo y el crujido de pasos comenzó a acercarse lentamente. Sentí mi respiración volverse rápida y superficial, mi corazón martillando en mis oídos. Retrocedí instintivamente hasta que mi espalda chocó contra la pared. No sabía qué hacer, si correr o quedarme quieto. Entonces, justo cuando el sonido parecía estar a solo unos metros de mí, una de las puertas de la habitación se abrió de golpe, dejando entrar un aire frío que me envolvió por completo. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta y la atravesé. El pasillo al otro lado era diferente, más estrecho y con las paredes cubiertas de papel tapiz desgarrado que parecía moverse con vida propia. Me alejé de la habitación tan rápido como pude, tratando de no mirar atrás, aunque sentía que algo me seguía, algo que podía escuchar pero no ver. Mi linterna seguía sin funcionar, y la oscuridad era tan densa que apenas podía distinguir el camino delante de mí. Llegué a otra puerta y la abrí con dificultad. Esta vez, el lugar al que entré era una especie de salón amplio, con un techo tan alto que no podía ver dónde terminaba. Había espejos cubriendo las paredes, cada uno reflejando mi imagen desde ángulos extraños que no correspondían a mi posición. Traté de no mirarlos demasiado, pero era imposible no notar que algo estaba mal con los reflejos. En algunos, mi figura parecía moverse más lento que yo, en otros, había sombras detrás de mí que no estaban allí cuando me giraba. El silencio en la sala era absoluto, tan profundo que podía escuchar mi propia sangre latiendo en mis oídos. Decidí cruzar el salón tan rápido como fuera posible, pero justo cuando estaba a medio camino, todos los espejos comenzaron a vibrar al unísono.
El sonido era agudo y penetrante, como si miles de cristales estuvieran a punto de romperse. Me cubrí los oídos y corrí, sin mirar atrás, hasta llegar a otra puerta al final del salón. Esta vez, al abrirla, me encontré en un lugar que reconocía, el vestíbulo donde había entrado al principio. Pensé que finalmente estaba a punto de salir, pero cuando intenté alcanzar la puerta principal, algo me detuvo. El aire se volvió denso, como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás. No podía avanzar más de un par de pasos antes de ser empujado contra la pared. Entonces lo vi, en el reflejo de un espejo cercano, había una figura detrás de mí, más clara que antes. Era femenina, con un vestido antiguo que parecía flotar a su alrededor, pero su rostro era una mezcla de sombras y vacío. Estaba parada justo detrás de mí, inmóvil, como si esperara algo. Sin pensarlo dos veces, cerré los ojos y me lancé hacia la puerta con toda la fuerza que pude reunir. Sentí una resistencia casi física, como si estuviera atravesando una pared de agua, pero finalmente logré salir. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó como un alivio abrumador. Me desplomé en el suelo de tierra, respirando pesadamente mientras trataba de calmarme. Cuando miré hacia el cielo, ya no era de noche. El sol estaba saliendo, bañando todo con una luz cálida que contrastaba con la oscuridad opresiva de la casa. Miré mi reloj y vi que eran las 6 de la mañana. Había estado ahí toda la noche, pero en mi mente no habían pasado más de 2 o 3 horas. Algo en esa casa había jugado con mi percepción, con mi sentido del tiempo y del espacio. Me levanté como pude y miré hacia la casa por última vez. Ya no parecía tan amenazante bajo la luz del día, pero sabía que lo que había experimentado no era una alucinación. Subí a la patrulla y conduje de regreso al pueblo, prometiéndome a mí mismo que nunca volvería a acercarme a ese lugar. Cuando regresé al pueblo esa mañana, sentía que llevaba un peso encima, como si la experiencia en la casa hubiera dejado una marca invisible en mi interior. Las calles estaban comenzando a despertar, algunos vecinos salían a barrer sus aceras mientras otros encendían las luces de sus negocios. Me estacioné frente a la comisaría y me quedé unos minutos dentro de la patrulla, intentando encontrar las palabras para explicar lo sucedido. Pero, ¿cómo podía describir algo que yo mismo no entendía? Entré al edificio, y ahí estaba Martínez, mi compañero de turno. Su rostro reflejaba sorpresa al verme. ¿Dónde te metiste?, preguntó, dejando su taza de café a un lado. Te estuvimos llamando toda la noche. Pensé que algo te había pasado. Le expliqué que había ido a investigar un reporte en la vieja casa, pero no mencioné los detalles. Dije que había perdido la señal del radio y que, al final, no había encontrado nada fuera de lo normal. Era una mentira evidente, mi rostro pálido y las manchas de polvo en mi uniforme hablaban de algo más. Pero Martínez no presionó. Supongo que estaba acostumbrado a que los policías nos guardáramos ciertas cosas. Pasé el resto del día en un estado de desconexión, como si mi mente estuviera atrapada en esa casa. Las imágenes de los pasillos interminables, los espejos distorsionados y esa figura detrás de mí me perseguían cada vez que cerraba los ojos. Traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero la sensación persistente de que algo había salido conmigo de esa casa no me dejaba en paz. Esa noche, mientras intentaba dormir, sucedió algo que confirmó mis peores temores. Estaba acostado en mi cama, mirando el techo, cuando escuché un ruido proveniente de la sala. Era un golpeteo suave, como si alguien estuviera tocando el cristal de la ventana. Me levanté lentamente, tomando mi pistola del cajón, y avancé hacia la sala. La ventana estaba cubierta por las cortinas, pero podía ver una sombra proyectada en la tela. Parecía humana, pero su contorno era demasiado delgado, demasiado alargado. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando a pesar de mis intentos por sonar firme. No hubo respuesta, pero la sombra se movió, deslizándose hacia un lado, como si quien fuera estuviera caminando lentamente alrededor de la casa. Me acerqué a la ventana y corrí las cortinas de golpe, pero afuera no había nadie. Solo el jardín iluminado por la luz de la luna. Mi corazón latía con fuerza mientras me decía que seguramente había sido una rama o algún animal. Pero al volverme hacia la sala, vi algo que me heló la sangre. En el espejo colgado en la pared, había una figura detrás de mí. La misma que había visto en la casa. Esta vez, su rostro era un poco más claro, ojos vacíos y una sonrisa que parecía dibujarse directamente sobre la sombra. Me giré de inmediato, pero no había nada detrás de mí.
Cuando volví a mirar el espejo, la figura había desaparecido. Pasé el resto de la noche despierto, sentado en la sala con todas las luces encendidas y la pistola en la mano. No volví a escuchar ruidos, pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. En los días siguientes, intenté seguir con mi vida normal, pero algo había cambiado. Cada vez que salía a patrullar, tenía la sensación de que la casa me llamaba, como si algo dentro de ella quisiera que regresara. Las noches se convirtieron en un tormento, los ruidos en mi casa se hicieron más frecuentes, y las sombras que veía por el rabillo del ojo nunca estaban realmente ahí cuando me giraba. Una noche, finalmente decidí regresar a la casa. Sabía que era una locura, pero sentía que no podía escapar de lo que fuera que había traído conmigo. Pensé que enfrentarlo de frente sería la única manera de liberarme. Al llegar, la casa se veía más imponente que nunca, como si hubiera crecido desde la última vez. El aire alrededor de ella era denso, y el silencio era absoluto, roto solo por el crujido ocasional de las ramas bajo mis botas. Entré armado con una linterna y mi pistola, decidido a llegar al fondo de todo esto. Los pasillos seguían siendo un laberinto, pero esta vez había algo diferente. Las paredes parecían palpitar, como si estuvieran vivas. Las puertas se cerraban detrás de mí con un sonido definitivo, como si sellaran mi destino. En el centro de una de las habitaciones, encontré un espejo enorme, mucho más grande que cualquier otro que había visto en la casa. Su superficie era negra, como un pozo sin fondo. Al acercarme, mi reflejo apareció, pero no era mi verdadero reflejo. Era yo, pero con esa sombra detrás, sonriendo con esos ojos vacíos. Entonces lo entendí. La casa no era solo un lugar, era una trampa, un ente en sí misma, que absorbía a quienes se atrevían a entrar. Y yo había sido marcado por ella. El cuaderno que había encontrado, los escritos en sus páginas, todo tenía sentido ahora. Los que habían venido antes que yo habían dejado sus advertencias, pero ya era demasiado tarde para mí. Cuando finalmente logré salir esa noche, el sol estaba saliendo de nuevo. La luz del día me recibió como un abrazo cálido, pero supe en ese momento que nunca estaría realmente libre. La casa había dejado su huella en mí, y la figura en el espejo me seguiría donde quiera que fuera. Dejé el pueblo poco después, con la esperanza de escapar de la influencia de la casa. Pero incluso en la distancia, los sueños me atormentan, y a veces, cuando paso junto a un espejo, creo ver esa sombra, esperando pacientemente, recordándome que la casa nunca olvida a los que se atreven a cruzar su umbral.